Bueno, vamos con capítulo 5, absceso y empieman, porque lo puse muy... Ok, puntos importantes, nada más, porque ya nos va a ganar el tiempo. Ok, absceso cerebral. ¿Dónde se da el absceso cerebral? Se da en parénquima cerebral. La primera fase, permítanme, ok, ya. Primera fase, da cerebritis alrededor del foco necrótico. Luego se forma una cápsula de colágeno y gliosis pericapsular. ¿Cómo aparece en la TAC? Una captación en anillos. Sugiero que busquen una imagen porque yo no sabía si ponerle absceso, toxoplasma o cisticerco, porque se parecen mucho. Bueno, más bien igual y no sabía. ¿Por qué se da? Se puede dar por contigüidad. Sinusitis en el lóbulo, afecta lo que es el lóbulo frontal, los autógenos y mastoideos en el lóbulo temporal, prácticamente como está la anatomía. Puede ser un absceso metastásico, en este caso son múltiples y no se saben de dónde viene el foco emboligeno. Los más frecuentes son los de origen pulmonar. El absceso metastásico en niños es por una cardiopatía congénita por shunt de derecha a izquierda, como tetralogía de Fallot. Pero eso no viene, bueno, no creo que venga. Se pueden postquirúrgicos por algo de cirugía de neuro, TCE. Y algo muy importante es que la meningitis bacteriana no causa un absceso cerebral. Ok. ¿Quiénes son los más implicados? Son los estreptococos. En el TC tienes que poner que sea aureus. En trasplante, fumigatus. Niños pequeños, gram negativos, inmunocomprometidos, nocardia y toxoplasma. Esto siempre es muy frecuente que pregunten algo de VIH, aunque no te dan mucha clínica. Si tu opción en un paciente con SIDA, que ya tiene SIDA, la opción es toxoplasma y no hay como diferenciar entre una y otra. Ay, perdón, no te sabes la respuesta, entonces casi siempre es toxoplasma. Bueno, la triada del absceso te da clínica de hipertensión intracraneal, fiebre, focalidad, ya sea por crisis o déficit, o sea, crisis epilépticas o déficit. En el diagnóstico va a ser TAC con contraste y tiene una sensibilidad al 100%. Ya. ¿Cómo es la TAC? Es una lesión hipodensa, capta contraste en anillo y rodea un área de edema. Diagnóstico diferencial, tienes que hacer el descarte entre metástasis, linfoma o glioblastoma multiforme. Bueno. Voy en ahí. Ok, ¿cuándo es más sensible la resonancia magnética que la TAC? Cuando estamos en fase de cerebritis, o sea, la primera fase. 5 lesiones que captan contrastes, ya las habíamos dicho, pero bueno. Metástasis, glioblastoma, absceso, toxo y linfoma. ¿En dónde puede haber sangre? Perdón, ¿qué puede haber en sangre? Leucocitosis y BCG de proteína C reactiva. Combinación efectiva de tratamiento, das una penicilina G, con metronidazol 4 a 6 semanas, o cefotaxima, que es una cefalosporina de tercera generación, más metro de 4 a 6 semanas. Si tienes aureus, hay que añadir vancomicina, toxoplasmosis, sulfadiacina y primetamina. Eso sí es importante. Bueno, cirugía evacuadora se indica en lesiones únicas, accesibles, con síntomas de hipertensión intracraneal y edema importante. ¿Cuál se usa? Punción, aspiración con aguja guiada o no con estereotaxia. Guiada o no, perdón, me medio confundí. Ok, punción, aspiración con aguja guiada o no con estereotaxia. Resección quirúrgica se usa en secundario a TCE penetrante para eliminar los cuerpos extraños y tejidos desvitalizados. Dexametasona retrasa la formación de la cápsula y reduce la penetración de los antibióticos. Cuando sí están indicados los corticoides, cuando hay efecto masa, deterioro del paciente, lesión epileptógena que tenemos que dar, antiepilépticos ante crisis. Si hablamos de empiema subdural, tenemos que es un proceso supurativo localizado en el espacio subdural craneal. Son unilaterales en la mayoría, se origina por contigüidades de los senos frontal y etmoidal o bien por el oído medio. El germen más frecuente es el estreptococo. Si hay diseminación hematógena, pensamos en que es absolutamente raro. Otras causas, pues quirúrgico o TC por aureus. Un tipo de tratamiento, pues tiene que ser urgente. En la clínica, ¿cómo te va a aparecer en la clínica? Paciente con fiebre alta, cefalea,
signos meningios, focalidad neurológica unilateral y síntomas de hipertensión intracraneal. En diagnóstico vamos a tener vamos a pedir un ataque con contraste y de tratamiento requiere evacuación quirúrgica urgente de material purulento en pie maíz purulento mediante craneotomía amplia y antibiótico terapia. Las secuelas van a estar en un 20%. Cuando te hablan de signos meningios, ¿qué son los signos meningios? Vas a tener rigidez de nuca, Bronsky positivo o Carnick positivo. Estos son los signos principales, que es rigidez de nuca, que es con elevación de la cabeza y tronco en un mismo bloque. Y el signo de Carnick, elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. Y en el Bronsky, haz de cuenta que en el Carnick está acá abajo y Bronsky está aquí arriba. Sería como así, ajá. Bueno, aquí es Carnick y en la cabeza es Bronsky. Elevamos la cabeza del paciente y flexiona las rodillas de forma refleja. Ok, esos son los signos meningios más importantes. Bueno, ahora vamos con TCE, que es el capítulo 4. Bueno, aquí puse una mnemotecnia, eso ya lo ven ustedes con más calma, pero a mí me cuesta mucho esa onda de la puntuación, me confundo a la mera hora. Ahorita me la puedo aprender, pero iba a ser muy obvio, pero a la hora del examen no. Entonces, simplemente yo me aprendo no al dolor, si a la voz espontánea. No extiendas ni flexiones, tampoco retires al dolor, localiza el dolor y obedece órdenes. ¿Okay? Todo lo que está en negritas es lo que nos va a dar la puntuación. Verbo es no comprendo, hablas inapropiadamente y confundes. Mejor oriéntate. ¿Okay? Bueno, aquí prácticamente yo nada más puse lo siguiente por esto. Okay. Okay. La palabra ojos tiene 1, 2, 3, 4. Ok, quiere decir que van a dar 4 puntos en Glasgow. Ok. La palabra motora tiene 6 letras, por lo tanto le corresponden 6 puntos de Glasgow. Y la palabra verbo le corresponden 5. Ok, porque luego uno no se acuerda muy bien cuáles son los puntajes de cada uno. Entonces, simplemente en un caso clínico podemos poner lo siguiente. Vamos a... Bueno, vamos a ver esto, por ejemplo, de acá. Ok. Aquí está. Ok. Motivo de la consulta. Ok. Bueno. Ok, aquí simplemente te dicen que, bueno, aquí ya te dieron el puntaje, ¿no? Pero bueno, esto vamos a borrarlo. Apertura de ojos al dolor, desorientación, retirada al dolor, y ya. Nos están dando 1, 2, 3, o sea, los 3 parámetros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los vas a identificar y de ahí te vas a tu cosita esta. Y si tú ya te aprendiste las frases, prácticamente es como no, el dolor se la usa espontánea, no sería, no te están diciendo que no abre los ojos, te están diciendo que los abra el dolor, por lo tanto le vas a dar 2 puntitos, ¿ok? Ya tenemos 2 puntitos para el paciente, ¿vale? ¿Quién sabe por qué no? Jala, ok. Ok, le das 2 puntitos. De ahí en motora te ponen que no sería 1, no extiendas ni flexiones, tampoco retira el dolor. Sería 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces le damos 4 puntos y en el verbo te dice que desorientado, que obviamente si el último es orientado, el confunde, es confuso, es desorientado. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4 más 4, 8, más 2, 10. Tiene un Glasgow de 10. Así uno se acuerda más fácil. No sé si se lo quieren aprender de memoria también está bien, pero yo nunca he podido. Y bueno, el leve es de 4 a 15. El leve es de 4 a 15, el moderado de 9 a 13 y, perdón, el leve de 4 a 15, moderado de 9 a 13 y grave de menos de 8. ¿Ok? Grados, estos son los grados. Después del alta, solicita una nueva valoración. Haz de cuenta que sale tu paciente y necesita una nueva valoración si tiene 3 o más vómitos en 24 horas, si tiene cefalea intensa, alteración de conciencia, crisis, déficit neurológico, otorrea, rinorrea, marcha tambaleante. Grados de shock, esto es importante también.
Te lo pueden decir como que el paciente tienes que ver si es grado 1 de shock, grado 2, grado 3 o grado 4, ¿ok? Y sobre todo que es con qué repones los líquidos, ya sea con sangre o con cristaloides. Entonces, bueno, si te hablan de porcentaje, te van a decir, bueno, lo más sencillo sería menos de 15% de sangre que has perdido, más de 40, de ahí lo vas recorriendo. Entonces sería 15, 15, 30, 30, 30, 40 y más de 40. Si te hablan sobre volumen, el mínimo va a ser 750 y el máximo 2000. De ahí lo vas recorriendo, 750, 1500, 1500 a 2000. Esto sería parte de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Gasto urinario sería 30 y sería 5, 20, 30, 5 a 15, porque mientras más orines es mejor y aquí mientras menos orines es peor. Y puede ser el sistema nervioso es normal, ansioso, confuso, letárgico. Aquí prácticamente, generalmente te ponen como el volumen y el gasto urinario. Y bueno, más bien el volumen y el sistema nervioso, y ya con eso sacas si es 1, 2, 3 o 4. Generalmente si pones 1, 2, 3, 4, a estos dos les corresponde cristaloides y a estos dos les corresponde cristaloides más sangre. Ok. Bueno, fracturas craneales. En las fracturas craneales tenemos lineal compuesta y diastática. Diastática es de suturas. También tenemos la creciente o evolutiva en forma de ping-pong, esta alguna vez vino, y de la base, la lineal. Prácticamente es por un impacto de gran energía. El pronóstico depende de la lesión subyacente. La radiografía sale con una fractura lineal indicada y si con eso tenemos que indicar TAC. Por lo general no requiere más que observación. La fractura abierta es una fractura lineal que está en comunicación con una laceración de la dura madre. Cuando son abiertos hay riesgo de lesión intracraneal. La fractura conminuta es de varios fragmentos, esta alguna vez vino. Conminuto se acompaña de laceración de cabello y dura madre. De cuero cabelludo sería prueba de diagnóstica de elección. Obviamente va a ser la TAC, pero también puedes usar primero la RX. Una fractura es un hundimiento. Hundimiento es factor de riesgo para crisis epiléptica, una fractura con hundimiento. Compuesta. La compuesta es fractura craneal asociada a herida en cuero cabelludo o con una fractura de paredes ceros paranasales, células mastoideas, o sea, compuesta. ¿Qué se hace en una compuesta? Hay que debridar, tratamiento antibiótico por osteomelitis o infecciones por cuero cabelludo por el aureus. Diastática. Te va a decir el diagnóstico porque el trazo de la fractura coincide con una sutura craneal. En niños de 3 años, por ejemplo, puede ser creciente o evolutiva, es el típica en niños, característica principal, se desgarra la dura madre y permite que el aracnoide se haga una hernia a través de la línea de la fractura. ¿Cómo se llaman las crecientes? Quistes leptomeningios postraumáticos y requiere cirugía. La fractura en ping-pong, no, se da en lactantes, ok, ping-pong, lactantes, hundimiento, esto es como para que yo me acuerde, es un amigo que tenía como la cabeza medio rarilla así, o sea, no es, me cae muy bien el güey, pero de él me acuerdo porque tenía como una bolita y me dijo que se había caído. Entonces, características, es una fractura en tallo verde, no hay daño parenquimatoso cuando es necesario cirugía, cuando se den senos fronales por motivos estéticos, y en otras localizaciones desaparecen con el crecimiento de fractura de base de cráneo, esto es importante. Se llama también fractura basilar. Sí, bueno, tenemos dos signos, uno que es signo de Battle y otro es de mapache. Cuando te sale Battle es como algo moradito y buscan imagen en con equimosis retroauricular y en mapache, pues obviamente voz de mapache. Si te hablan de de base de cráneo, te están hablando de que estás con fractura de base de cráneo, es porque tienes ojos de mapache o signo de Batten. También puede haber hematímpano y lesión del primer par craneal. La anosmia es porque te lesionaste primer par craneal. El primer par craneal se lesiona en fracturas frontoetmoidales. Fracturas de peñasco que daña el par 7 y 8. Fractura de clivos daña el sexto par. Localizaciones más frecuentes, frontoetmoidal y peñasco. Se clasifican en longitudinales y timpánicas. Longitudinales o timpánicas. Las longitudinales o timpánicas son oído medio, trompa, caja timpánica y conducto auditivo externo. También hay transversales o neurosensoriales y afecta oído interno, cápsula laberíntica, conducto auditivo interno y agujero rasgado posterior. Un tercer tipo sería fracturas oblicuas o timpano-laberínticas que siguen el eje sensorial
que son el conducto auditivo externo, la caja timpánica, el oído interno y el conducto auditivo interno. En todos los tipos hay sordera mixta, parálisis del facial y otorrea. Dos tipos de fractura de peñasco sería longitudinal y transversal. El tipo de hipoacusia sería transmitiva perceptiva. ¿Okay? El vértigo es más grave en la transversal. ¿Okay? Bueno, aquí lo puse prácticamente como para diferenciar los de fractura de peñascos, los tipos longitudinal y transversal. Si te dicen que la hipoacusia, el tipo de hipoacusia es transmitiva, generalmente es de longitudinal y perceptiva transversal. Si el vértigo es más grave y más frecuente en una fractura transversal, es más frecuente que se perpore una longitudinal. Aquí, por ejemplo, a eso puse toda esa onda. Es más frecuente la otorrea en la longitudinal, la más frecuente es la longitudinal. La prueba de elección para fractura de base de cráneo es la TAC con ventana ósea, eso es importante. El tratamiento para fractura de base es conservador, diagnóstico de fístula de líquido cefalorraquídeo, lo vas a ver por un líquido claro por fosa o el oído cuando haces una maniobra de Valsalva o con glucosa de más de 30 miligramos y beta-transferrina en electroforesis. Tratamiento, posicionar, reposo en cama, cabecera ligeramente elevada, sin líquidos y acetazolamida. Si no cede con lo anterior, hay que hacer un drenaje lumbar, colocar un drenaje lumbar, descartando hematomas intracraneales. Una conmoción cerebral es una lesión traumática cerebral más frecuente de menor trascendencia. Clínica, tienes una sería lateralización del nivel, una alteración de nivel de conciencia transitoria y de duración variable por traumatismo no penetrante. Se recupera con el tiempo, es variable y es breve, y que tenemos como descenso el ATP mitocondrial y alteración de neurotransmisores. En cuestión de hematoma tenemos el epidural y el subdural, ¿ok? El que tiene sangre arterial va a ser el epidural, por eso es el más grave. Lesión en arteria meningia media va a ser el epidural. Lesión de parénquima menor y tardía es el epidural. El de peor mortalidad, se va a hacer el subdural. Tipos de cronicidad del subdural sería agudo en la primera semana, subagudo de 7 a 10 días y el crónico sería un TCD trivial no identificado en 50%, típico en ancianos y alcohólicos. El ataque en epidural, el ataque en subdural. En epidural es hiperdensidad biconvexo, efecto más, es como un balón de fútbol, ¿no? Ya ahí checan una imagen. Y el subdural es agudo, hiperdenso en el subagudo isodenso y en el cónico, y es lo de la semiluna, se ve como algo así más delgadito. Contusión cerebral hemorrágica, son lesiones necrótico-hemorrágicas, intraparenquimatosas, traumáticas, localización más frecuente frontal, en el polo y en la superficie orbitaria. Esto no creo que venga, más sensible a daño de contragolpe, lóbulo temporal, occipital, anterobasal, eso no creo que venga, la verdad. El tratamiento epiléptico es con fenitoína. Y si nos vamos a lesión axonal difusa, ¿qué tipo de lesiones? Es una lesión primaria del parénquima cerebral. ¿Cómo es el mecanismo rotacional de aceleración y desaceleración? Vas a encontrar lesiones difusas en los axones, el deterioro es precoz y mantienes nivel de conciencia. Grados de lesión va a ser 1, 2 y 3. El 1, la lesión está en la unión subcortical, la 2 está en el calloso, o sea, a nivel del cuerpo calloso, y la 3 dorsolato, que sería el torcoencefálico. Disminución de nivel de conciencia, más TC de manera mantenida, sin hallazgos relevantes en la TAC, es una lesión axonal difusa. El neumoencéfalo es más frecuente en la fractura de senos paranasales, frontal y etmoidal. Otras causas sería craniostomía, trepanoma, ventriculostomía y punción. Síntoma más frecuente de la cefalea clínica, la de hipertensión intracraneal, porque se da porque hay un defecto en la válvula que deja entrar aire pero no salir. Lo de elección va a ser la TAC, pero primero hace CRX. En traumatismo de la base penetrante es frecuente fístula carótido cavernosa. Bueno, nos vamos con anomalías del desarrollo. Yo recomiendo que chequen arriba como una imagen diferencia entre estructural y epidural. Bueno, puntos importantes sería craniosinostosis, son deformidades craneales, se dan por cierre precoz de una o más suturas. Los tipos son, prácticamente sería la sagital, que es la más frecuente, la coronal bilateral,
que se llama Crosson y Rupert, autosómica dominante, la coronal unilateral o la emboidea. La sutura metópica, anomalías como la holoprosencefalia, oxicefalia, que sería muchas o de todas, que tiene hipertensión intracraneal, craneal torresos, la verdad no encuentro muy relevante la clasificación. Diagnóstico, palpación y se confirma con, esto sí, palpación, luego es como una pregunta capciosa, pero su diagnóstico ideal es la palpación. Se confirma con RX simple de cráneo o con TAC 3D. Tratamiento, cirugía. Vamos con malformación de Chiari. Se le conocía como Arnold Chiari y puede ser Chiari 1 o Chiari 2. Chiari 1 asocia siringomielia, que es como una ruptura o algo así, una lesión de la médula espinal. Descenso y elongación de amígdalas cerebelosas debajo del foramen magno. ¿Okay? Se da en la adolescencia y en la edad adulta, aumenta con Valsalva, tiene un nistagmo vertical en Chiari 1. El diagnóstico de Chiari 1 va a ser por resonancia magnética. Cefalia suboccipital en personas de 30 años aumenta con Valsalva. Generalmente tiene una malformación Chiari 1. Tratamiento de elección, sintomáticos con siringomelia, craniectomía descompresiva suboccipital. En caso de tener que ampliarla, que se hace una craniectomía más laminectomía de cervicales 1 y 2. Resumen de Chiari tipo 2, que sería lo contrario, la más frecuente es la 1. Aquí en la otra era descenso de amígdalas, aquí es descenso de vermis cerebeloso, de cuarto ventrículo, protuberancia. Y bulbo por debajo del foramen magno. Se asocia a, el otro era siringomielia y aquí es mielo, meningocele, hidrocefalia. Infancia, y allá eran adultos. Disfunción del tronco, pares craneales bajos, puede haber estudio respiratorio. Y en la 1 no tenía nada que ver con respiración. Apnea episódica y aspiraciones. Diagnóstico por RM y tratamiento de vibración ventrículo peritoneal para hidrocefalia y descompresión. En la tipo 3 vamos a tener vermis de hemisferios cerebrosos y troncos descendidos de un encéfalo meningocele cervical alto, es el más grave y es incompatible con la vida. Y el 4 te van a hablar de hipoplasia cerebelosa sin herniación. Quistes aracnoideos son divertículos aracnoideos ocupados por el líquido cefalorraquídeo, comprometen parénquima nervioso. Son frecuentes en cisuras de Silvio y únicos con localización extradural. Los síntomas, pues es asintomático, puede haber crisis epilépticas y clínica de hipertensión intracranial. ¿Qué es 3 Galassi? Eso en algún momento vino porque me suena. Quista de la cisura de Silvio con desplazamiento de la línea media. Tratamiento, cirugía. Distrafismo espinal. Consiste en cierre de estructuras de la línea media. Se denomina espina bífida cuando la lesión que incluye defectos de los arcos posteriores. La RX es a nivel AL5 y S1. Hay dos tipos de disrafismo, la espina bífida oculta y la espina bífida quística o abierta. O sea, disrafismo es defecto del tubo neural. Tipos de defectos de tubo neural pueden ser cranioencefálicos como anencefalia, iniencefalia, cráneo encefalocelea, aplasia cutis y los raquimedulares, espina bífida oculta y manifiesta. Espina bífida oculta tipo simple, senodérmico congénito, con aclado, Tarlov, síndrome de regresión caudal o agenesia de sacro que se dan en madres diabéticas, en hijos de madres diabéticas, perdón, diastemantomelia, es la verdad no lo que veo muy esencial, pero pues viene del libro, lipoma, lumbosacro, heterotoma, sacrococcigio, espina bífida manifiesta tipos que serían el mielomeningocele, el meningocele y raquisquisis o mielocele. Creo que estos son los más importantes. El mielomeningocele es el más frecuente y el más preguntado. Ok, ¿qué es lo clave que vamos a ver aquí? Es escafocefalia, es la craniosinostosis más frecuente. Braquicefalia se asocia a otras dismorfias faciales. Chiari 1 es la más frecuente. Chiari 2 es mielomeningocele o hidrocefalia. Sinus pericranii son vasos venosos encapsulados en la tabla externa por un defecto óseo. Disrafismo espinal puede ser abierto o quístico. Oculto cuando no está cubierto de piel. ¿Cómo se llama? Oculto cuando no está cubierto de piel, quístico o abierto. Disrafismo espinal quístico es el mielomeningocele. Mielomeningocele se da por un déficit de ácido fólico y tomar valproato en el embarazo. Diagnóstico prenatal de mielomeningocele, alfa-fetoproteínas es importante, en suero materno, líquido amniótico y ecografía. Ahora vamos con neurocirugía funcional. Neuralgia del trigemino, las áreas gatillo, que se le conoce como áreas gatillo para que te duele el trigemino. Es roce de cara, bostezo, masticación, limpiar dientes, deglución y hablar. Se clasifican en las
¿cómo se llama? Neuralgias del trigeminal en esenciales y secundarias. Las esenciales es el grupo más numeroso y se da en mayores de 40 años. Las secundarias se da por inflamaciones vasculares, tumores de ángulo, punto cerebeloso, infecciones, bla, bla, bla. Es secundaria A. Tratamiento inicial, carbamazepina. Control hematológico cuando usas carbamazepina tienes que hacer control neurológico por riesgo de neutropenia. Si fracasa lo médico, hay dos técnicas quirúrgicas, que es la risotomía percutánea y la descompresión microquirúrgica. La risotomía percutánea destruye las fibras nociceptivas por termorregulación y la descompresión microquirúrgica separa una arteria que se encuentra sobre el ganglio de la base. Sobre sobre el ganglio gáser, perdón, no de la base. Bueno, si tienes neuralgia de trigemio y dolor continuo, tienes que descartar una causa secundaria. Neuralgia de glosofaringio es un dolor lacinante y grave, se distribuye en los nervios glosofaringio y vago, garganta y base de la lengua, irritación al oído y a veces al cuello. Puede haber salivación, tos, hipotensión y síncope. Tratamiento quirúrgico, dolor inevitable, tratamiento cirúrgico cuando el conservador no sirve. Las técnicas más empleadas serían neuromodulativas, que son las de elección, y las ablativas. Las neuromodulativas son drogas en sistema nervioso y técnicas de estimulación. Las técnicas de estimulación son médula espinal y nervio periférico cuando tienes dolor radicular, cerebral profunda del tálamo somatosensorial y sustancia gris cuando tienes algo no maligno. O bien si tienes un síndrome de espalda fallida o neuropático, corteza motora es indicación igual que la talámica. Drogas en el sistema nervioso, intratecal o intraventricular o en cáncer. Las ablativas, estas se usan de último recurso. Las ablativas son simpatectomía, neurectomía o risotomía. La simpatectomía sobre el nervio en dolor visceral o cáncer vasoespástico. La neurectomía es también sobre el nervio, lesión del nervio periférico y es amputación. La risotomía es dorsal y ganglioneurectomía sobre el nervio. Intervenciones espinales son lesión de Dres, entrada de raíz dorsal para dolor neuropático por abulsión de la RAS, cordotomía y mielotomía, dolor relacionado con cáncer, intervención espinal, intervenciones supraespinales sería mesenfalotomía, talamotomía, cingulotomía, hipofisectomía, perdón, trastornos mentales. En trastornos mentales, pues que tampoco creo que venga la verdad, sería que se hace en depresión mayor, ansiedad crónica y TOC, cingulotomía anterior. Otra opción, tractotomía subcaudada, cinguloctomía anterior y tractotomía subcaudada se hace en leucotomía límbica. Y para TOC se usa capsulotomía anterior. Y ya.